Buenas, ¿cómo estamos? Nuevamente nos volvemos a encontrar para dar inicio a esta segunda etapa. Nos tomamos un tiempito para empezar porque había que reorganizar algunas cuestiones, pero estamos de nuevo, estamos para volver a retomar estas clases de esta virtualidad, de esta escuela remota que nos toca transitar. Seguimos esperando volvernos a ver y tendremos que seguir transitando. Hoy los cuidados se hacen mucho más intensivos, hoy la necesidad de cuidarme y cuidar a los demás se hace una responsabilidad y entonces la espera de volver a la escuela se sigue prolongando y está claro que tenemos que asumir esta situación que nos toca vivir y seguir transitando este año con sus particularidades, a la espera de o volver a la escuela o transitar hasta el final de este ciclo escolar, que ya aclararon que no se promociona directamente, o sea que hay que cursar las materias para poder pasar de nivel, para poder terminar el nivel secundario y pasar a un nivel superior o poder ya concluir con los estudios. Entonces mi invitación es asumir este tiempo que nos toca vivir, más allá de la tristeza y de lo que nos genere, a cada uno asumirlo desde nuestra responsabilidad futuro. Y entonces empecemos a transitarlo en función de cambiar el chip y hay que vivir. Este momento hay que vivirlo como está, nos tenemos que poner las pilas y tenemos que seguir avanzando con la materia. La invitación en esta clase número 9 es hablar de una nueva visión sobre la política. Nosotros en la clase anterior veíamos la visión sobre la política de aquellos pensadores que ven en esta un instrumento en la búsqueda de los consensos o de los acuerdos o de contratos o de pactos en la sociedad que apunta a la búsqueda del bien común, ¿sí? Veíamos a Aristóteles, a Lux, a Habermas, a los pluralistas. En esta oportunidad vamos a ver quienes están del polo opuesto, quienes ven en la política un instrumento de dominación, una forma de violencia, una forma de unos contra otros que de alguna manera es esta forma de ejercer a la política desde la mirada del conflicto, ¿sí? ¿Quiénes vamos a analizar acá? Bueno, lo vamos a ver a Thomas Hobbes, que se va a encontrar en el siglo XVII, luego nos encontraremos con un Marx del siglo XIX y con un Foucault ya del siglo XX, más cercanos a nosotros en la época, pero no así lejano a esta idea de ver en la política una forma de ejercicio del poder desde la dominación, ¿sí? Avanzamos. El primer pensador que nos va a tocar analizar es justamente Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nos va a posicionar en Inglaterra del siglo XVII, del siglo XVI, de finales del siglo XVI, del siglo XVII, donde, como veíamos también en clases anteriores, hay una invitación a empezar a pensar un nuevo orden de organización de los estados. Entonces, Thomas Hobbes, y al igual que muchos de los pensadores, parten de una idea teórica bastante interesante como para entender desde dónde comienzan a hacer su razonamiento. Ellos, don Thomas Hobbes, empiezan planteando a hablar desde el estado natural, del estado de naturaleza, donde de alguna manera los hombres viven en ese estado de naturaleza en una permanente tensión, ya que es como un estado libre de leyes, de cuestiones que tienen que ver con la conservación de la seguridad entre las personas. Y entonces ese estado de naturaleza genera, decíamos, esta tensión en la que está la permanente inseguridad. Y desde esta idea, desde el no poder vivir en ese estado de naturaleza, es que Hobbes comienza a pensar cuál será la mejor forma de organizar el Estado, ¿sí? Ya que las formas en las que se venía organizando la monarquía comienza a caer, comienza a tener sus problemas, los sistemas feudales comienzan a tener sus problemas, y entonces hay que repensar el orden de organización política.
Entonces, pensémonos en un estado de naturaleza. Su libro principal, o una de sus obras más fundamentales, es el Leviatán. Y ya vamos a ver por qué usa este nombre del Leviatán. Pero va a ser este soberano que se va a posicionar por encima de la población, como ustedes pueden ver ahí en la tapa del libro, con un poder especial. Y veamos por qué, hacia dónde apunta la mirada de Hobbes. Por un lado, partimos entonces de que este estado de naturaleza hace que el hombre vive con sus derechos naturales, pero no garantizados, ¿sí? La vida, la libertad existen por naturaleza en la vida del hombre, pero no está garantizado en ese tipo de estado, ¿sí? Porque es como un estado salvaje. Por lo tanto, cada hombre es enemigo de otro hombre, ¿sí? Hay una permanente tensión. Él usa la frase de el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es quien se vuelve, de alguna manera, el perseguidor del otro hombre, ¿sí? Entonces, esta situación de inseguridad va a generar, de alguna manera, una necesidad de pensar qué nos proteja, qué nos dé seguridad. Y entonces, don Hobbes va a plantear que la mejor forma es, de alguna manera, construir un contrato, ¿sí? Que entre todos los hombres, para eliminar este miedo que hay, esta inseguridad que hay, nos pongamos de acuerdo. Y en ese acuerdo, en este contrato, que ya un poco Luke había hablado de la idea de contrato, en este contrato, de alguna manera, el deseo más íntimo de estar protegidos y de tener seguridad va a hacer que nos podamos poner de acuerdo de qué manera se va a garantizar esa seguridad. Y entonces aparece una idea bastante especial, la idea de conformar una sociedad, de conformar un Estado donde se le entregue el poder a un gobierno, a un soberano, le va a llamar él. Y este soberano va a tener la función de protegernos a todos y va a tener para sí todo el poder, ¿sí? Tanto militar como el poder civil. Entonces, ¿dónde estaría concentrado este contrato? Bueno, la población cede sus derechos a este soberano y este soberano absorbe para sí esos derechos y devuelve ese poder en protección a la población, ¿sí? ¿Es la base de un Estado absolutista? Sí, es la base de un Estado absolutista. Y de alguna manera este planteamiento de Hobbes tiene que ver con una cuestión bastante particular. La idea de la necesidad de que el hombre se sienta protegido hace que el hombre ceda su situación, sus derechos, lo que tiene, en función de quien le garantice una protección. Y entonces este soberano tendrá que llevar adelante una serie de estrategias que garanticen esa protección. Y era que nosotros, la población, no pueda quejarse, no pueda resistir. ¿Por qué? Porque es parte del contrato. Yo cedo mis derechos para que el Estado los absorba y de alguna manera me devuelva a mí la protección, ¿sí? Esta idea teórica de Hobbes nos puede llevar a pensar muchas cosas que están pasando en estos momentos, ¿sí? Esta idea de que de alguna manera cedemos en las leyes y en las instituciones muchos de nuestros derechos en función de que el gobierno haga cuestiones para protegernos. Entonces nosotros, cuando vemos, por ejemplo, un hecho de inseguridad, le pedimos al gobierno que el gobierno actúe. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno no actúa? Bueno, aparece de nuevo el estado de naturaleza, el todos contra todos. Si alguien me viene a robar y el Estado no está presente a través de la policía para darme seguridad, bueno, aparece la idea de la defensa por mano propia. Y entonces, ¿por qué lo hiciste? Y lo hice porque no me quedaba otra. Era él o yo, ¿ven? El hombre, lobo del hombre. Homo hominis lupus. Esta idea, que parece solo una teoría en la cabeza de un pensador en Inglaterra del siglo XVII,
se vuelve actual para decir, bueno, a ver, cuando nosotros cedemos de alguna manera en un Estado de Derecho al gobierno la posibilidad de que nos gobierne, la no existencia de ese gobierno, la no presencia formal de ese gobierno, aparece la ruptura del contrato social. Y cuando se rompe ese contrato, el hombre mismo sale a buscar algo que lo... ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo de la defensa de mano propia, por ejemplo, el tema de empezar a pensar recursos por fuera del Estado que me permitan a mí subsistir porque nadie me garantiza que eso esté. O aparece esta idea de que los estados absorben, por ejemplo, en la situación que vivimos hoy, el hecho de decir, bueno, a ver, yo para garantizar la seguridad de la población tenemos que restringirnos en un aislamiento a nivel mundial por una pandemia. Y todo lo hacemos para garantizar la salud de todos. Y aun cuando discutamos, el Estado lleva adelante todos los instrumentos para protegernos en pos de esto de la salud y el bienestar general, ¿sí? Discutible, muchísimo. Puntos para pensar, también. Me parece muy interesante esta idea de alguna manera, el Estado buscando un algo que nos garantice una forma de protección, pero que a la vez se vuelve una forma de dominación. Por eso la idea de un Estado absolutista, aquel que tiene todo el poder y que ese poder lo tiene que volcar en función de garantizar la protección a los ciudadanos, aun cuando esas protecciones atenten por lo general con los derechos de las personas, ¿sí? Para pensar, y lo vamos a seguir charlando esta idea de Hobbes, los invito a leer algunas partes del texto. Si alguno quiere también puedo acercarles material que me parece muy interesante de analizar desde la mirada que nos propone este pensador. Avanzamos y nos encontramos con don Carlos Marx. Bien, continuamos nuestra mirada hablando sobre Marx, justamente. ¿Qué nos plantea Marx? Nosotros lo vamos a ubicar a Marx en el siglo XIX, donde su obra fundamental va a ser criticar el capitalismo reinante, este capitalismo que de alguna manera está tomando a la sociedad occidental, y él va a llegar a esta propuesta del comunismo y al socialismo a partir de estas críticas que va haciendo. Él ve en el sistema de manejo del Estado de ese momento una gran fuente de dominación, ¿sí? Hay un sometimiento de una clase hacia otra amparado por el Estado reinante y que tiene una finalidad específica, ¿sí? Y por eso funciona de esa manera. Entonces me parece muy importante entender que la lectura del material que ustedes tienen tiene que ver con esta idea. Es justamente la crítica que Marx hace al capitalismo. Él ve en el capitalismo y en el Estado y en las formas, en las estructuras de gobierno, una fuente de dominación. La política sirve como una forma de dominación. Creo que nos va a plantear Marx. Por un lado dice, vamos a encontrar que las leyes, la organización política, la estructura de la vida social, va a fomentar la división de clases, la necesidad de una división de clases. Los burgueses, le va a llamar él por un lado, que son los dueños de las propiedades, aquella clase dominante, que son los dueños de los medios de producción, que son los que llevan adelante la economía. Y por el otro lado va a estar el proletariado, que el proletariado va a ser justamente la clase obrera, los trabajadores, aquellos que de alguna manera van a poner la mano de obra en función del beneficio de los señores feudales, de los señores burgueses, perdón. Entonces, ¿qué dice Marx? Bueno, a ver, el trabajador pone de alguna manera todo su esfuerzo, todos sus conocimientos en función de generar un beneficio económico a partir de su propia producción, ¿sí? El beneficio de la producción del trabajador se lo lleva en gran porcentaje el burgués, que es el dueño de los medios de producción. Entonces dice, ¿y por qué nadie se revela a esto? ¿Por qué el trabajador no pide más? ¿Por qué el trabajador no se puede quejar? Y bueno, porque hay una organización jurídica, hay una organización legal
que de alguna manera fomenta que esto suceda, ¿sí? No es posible, dice Marx en esta situación, que el proletariado pueda quejarse porque necesita ese trabajo que le da el burgués. Y entonces el burgués va de alguna manera a seguir generando mecanismos de dominación amparados por el Estado para que el proletariado nunca se queje y termine aceptando las condiciones laborales que se ofrecen, porque es esto o nada. Y como ellos son los que manejan el esto y la nada, son capaces de poder poner ante el trabajador esta dualidad de elección. Y ante esta situación no le queda otra que terminar aceptando las condiciones que el mercado establece para llevar adelante un trabajo. Esto es lo que va a plantear como que es violento. Que el Estado, de alguna manera, que todas las instituciones del Estado potencien esta idea de la necesidad de que una clase domine a otra, es lo que va a hacer justamente lo que Marx va a decir de que la política dentro de un Estado va a ser usada como un instrumento de dominación, ¿sí? Nadie se va a quejar, nadie va a plantear que eso está mal, al contrario, es lo que hay y es lo que lleva adelante y es lo que nos permite el progreso. Estamos hablando en época de las revoluciones, post-revoluciones también. Y entonces, ¿por qué funciona todo? Y bueno, funciona justamente porque esta clase dominante es quien toma las mejores decisiones, quien tiene la plata. Entonces, no te queda a vos, trabajador, otra que aceptar estas son las condiciones porque el mundo va avanzando gracias a estas inversiones, ¿sí? Es como para pensar y plantear esta mirada, esta mirada de un Estado de alguna manera al servicio de esta clase burguesa, donde Marx va a terminar proponiendo, obviamente, al final de esto, que lo mejor sería que los trabajadores tomen conciencia del rol importante que tienen dentro de la estructura del Estado, tomen para sí los medios de producción, generen esta revolución, este cambio de idea, esta ruptura total de estructuras, eliminen la figura del Estado y se instaure un modelo nuevo que es el comunismo, donde el aporte de todos sirve para todos, ¿sí? La idea del comunismo es justamente el plantear una sociedad de trabajo en el que todos dan de acuerdo a la capacidad y de alguna manera todos reciben para cubrir sus necesidades, ¿sí? El comunismo viene a ser, desde la propuesta obviamente de este pensador, una propuesta superadora del capitalismo, donde elimine el Estado y por lo tanto se eliminan las clases, y al eliminar las clases se elimina la dominación. Podemos discutir, y esto sería quizás una instancia que ustedes lo puedan plantear en filosofía, si el comunismo va a ser justamente una herramienta que elimine la dominación. Y muchos van a decir que no, que justamente se va a plantear otra forma de dominación, donde solo unos pocos llevan adelante el gobierno de todos esos y hay una especie de sometimiento. Es más, las estructuras comunistas de los estados de estos últimos tiempos han sido netamente dictatoriales y entonces nos tenemos que plantear si la puesta en práctica de las ideas de Marx fueron realmente tan superadoras del capitalismo como lo planteaba su pensador original. Me parece algo interesante como para analizar. Y veíamos recién, y bueno, ya lo adelantamos, vamos con don Michel Foucault. Michel Foucault, este francés que lo vamos a encontrar al comienzo del siglo XX y que va a ser una de las figuras más importantes, que va a estar en sintonía con muchas de las ideas de los pensamientos anteriores a él. Pero Foucault va a centrar su mirada en el poder, ¿sí? Ya hemos hablado de Foucault cuando hablábamos del poder, y él va a centrar su mirada en esta discusión en torno al poder. Dejo algunas ideas como para pensar. Él dice, bueno, el poder siempre se lo hace referente al Estado, pero en realidad no siempre, o no habría que poner el ojo que el poder lo tiene solamente el Estado, sino que de alguna manera el poder hay una multiplicidad de poderes que va circulando entre los sujetos.
Y esta circulación, dice, hace que de alguna manera las relaciones de poder se construyen desde las microfísicas del poder que va a hablar él, desde las relaciones más pequeñas del poder. Y entonces esas pequeñas microfísicas del poder, esas pequeñas reproducciones de las relaciones de poder que se comienzan a dar en la familia, en las relaciones sexuales, en las relaciones laborales también, van de alguna manera construyendo la macro relación de poder que se va a terminar dando entre el Estado y los ciudadanos, ¿sí? Y ahí es donde aparece esta idea de que hay un poder que baja y una resistencia que se opone. Entonces dice Foucault, que ahí va a estar también la clave, esta idea de lo que le llama el ejercicio de poder, alguien que ostenta el poder y actúa sobre el otro, y el otro que toma conciencia de esa situación opresora y de alguna manera trata de resistirse. Sin embargo, existen mecanismos que de alguna manera potencian esta dominación desde el poder. Él va a hacer el análisis de las cárceles, de los centros, de los manicomios, de las mismas escuelas, las estructuras, el panóptico, este lugar desde donde se puede observar todo, como por ejemplo en las torres de las cárceles antiguas, se podía observar todo, esta idea del Estado que controla y observa todas las acciones de todos para poder justamente ostentar esa fuerza y ese poderío que tiene sobre la población. Por esa razón, el poder en una sociedad, va a decir Foucault, no se ejerce de manera vertical descendente, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad y se va a expresar en los actos, en las relaciones. ¿Sí? No es algo que uno puede decir, yo tengo el poder, sino que lo tengo que llevar a la práctica, tengo que demostrar. Hay una necesidad de mostrar y de demostrar que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Sí? Entonces, no es una ostentación de un título, sino más bien una acción concreta dentro de una relación. Uno puede ver, por ejemplo, en una institución, bueno, a ver, quien dirige es el que tiene el poder. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué es el que dirige? Bueno, pero va a tener que demostrar lo que realmente tiene el poder, porque lo que tiene es un rol de autoridad. Ahora va a tener que demostrar en hechos que ese rol de autoridad también tiene aparejado el poder de llevar adelante acciones que hagan que los otros le respondan. Si no lo puede hacer, entonces tiene un rol, pero no tiene el poder, ¿sí? Y entonces es donde va a estar. Donde hay un poder, hay una resistencia. Ahí están los discursos socialmente aceptados, de los cuales va a plantear también Foucault, que nos va a decir justamente esto de esta necesidad de bajar una línea discursiva que marque el poder, pero también van a oponerse a ese discurso socialmente aceptado, que las cosas son así, pequeñas resistencias que quieren que las cosas cambien, ¿sí? Me parece muy interesante el tema de tener en cuenta los dispositivos que quienes ostentan el poder llevan adelante justamente para demostrar que lo tienen. Esto de las palabras, de los gestos, de los instrumentos, el tema del panóptico que decíamos recién, son de alguna manera dispositivos que van a llevar adelante para ostentar ese poder, ¿sí? Los invito a leer en clave de esa línea lo que les ofrezco de Foucault, igual que estos esquemas que figuran acá, porque nos va a permitir entender un poco más desde dónde Foucault plantea esto, que de donde hay poder hay resistencia, ¿sí? De alguna manera, la política dentro de las estructuras de una sociedad va a ser justamente la discusión en torno al poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién se opone a él? ¿Quién resiste? ¿Quién lo ostenta? ¿Y con qué mecanismo se articula esa dominación desde el poder? Vamos a ir terminando.
nos quedamos con tres ideas centrales como para ir a trabajar. Por un lado, el contrato que propone Hobbes resume una misma idea que tenemos una sociedad, un consenso y una coerción. ¿Sí? Estamos de acuerdo en conformar esta sociedad y de alguna manera también hay una presión a terminar aceptando las condiciones porque eso es lo que nos va a garantizar la seguridad. Este soberano de alguna manera va a unir en sí mismo la figura del Estado y la figura de la ley, que son los dos poderes que le va a permitir de alguna manera llevar adelante esa seguridad que el ciudadano reclama. Por el otro lado, Marx, donde justamente va a plantear esto de que el hombre está condicionado por su sistema económico, que no le va a permitir elegir ni pensar y que de alguna manera termina aceptando las condiciones de dominación, ya que las condiciones son que no hay otra forma de llevar adelante la vida en la sociedad. Y para Foucault, la política se va a convertir en una guerra por otros medios, donde la lucha y la resistencia se enfrentan a la dominación, pero va a estar. ¿Va a haber resistencia? Va a haber resistencia. Hay muchos libros de Foucault que al que le interese me puede pedir después por privado y le voy a acercar. Hay muchos textos, hasta ensayos muy breves, muy interesantes sobre la mirada que tiene Foucault del análisis de las situaciones que se van presentando. Para terminar, los dejo con este pensamiento de Foucault sobre por qué me interesa tanto la política, por qué seguimos hablando de política, por qué en medio de esta situación de pandemia, se los planteo a ustedes, seguir hablando de política. Me parece que a partir de la pregunta del por qué me interesa tanto la política, hace un análisis Foucault justamente para concluir el por qué no me interesaría la política, con todo lo que eso implica saber, ¿sí? Mi invitación entonces es ir a trabajar en las actividades que les planteo. Son actividades breves, se hacen en la carpeta, todavía no se envía nada y pronto estaremos en contacto en la próxima clase con la tercera y última visión ya para dar por finalizada esta unidad. Los videos son largos, los entiendo, pero no tenemos otra alternativa para dar clases. Me parece mucho más oportuno, van poniendo las pausas cuando ustedes quieran, me hacen callar cuando ustedes quieren. Pido disculpas por ahí algunas dificultades que van surgiendo, pero por ahí cuando me engancho y se me queda sin batería el celular aparece un cartelito como el de recién y quiero terminar porque ya estoy a nada de finalizar la clase y esto va saliendo así, en vivo, al natural, como ustedes están viendo. Estamos en contacto. Siguen los canales abiertos, estoy ahí presente, no se cuelguen, no se desconecten, por favor, así puedo ayudarlos, así puedo acompañarlos, saben dónde encontrarme y cualquier duda, cualquier inconveniente, me mandan un mensaje y lo solucionamos en el momento, no esperemos hasta el final porque al final del tiempo se va a hacer muy largo el volver, entonces si vamos avanzando es mucho mejor. Les mando un abrazo grande, éxitos y estamos en contacto en cualquier momento. Chao.